Buenas tardes. Mi nombre es Eric López Plana y soy estudiante de enfermería de la Universidad Sara Bronson. En el video que le vamos a mostrar a continuación, vamos a hablar sobre la inserción de un tubo nasogástrico. Primero que todo, las funciones o los objetivos de insertar un tubo nasogástrico es cuando el paciente se vea imposibilitado en usar la vía oral para poder, en este caso, alimentarse, o cuando el paciente vaya a prepararse para realizarle una actividad quirúrgica, o en los pacientes politraumatizados inconscientes que la vía oral está alterada porque el paciente no puede tener conciencia de este proceso de alimentación. Y existen otras acciones que también puede usarse este proceder como para extraer fluidos del estómago para un posterior estudio o análisis de estos fluidos, o cuando hay un envenenamiento que es necesario realizar un lavado de estómago y se va a aplicar también la inserción del tubo nasogástrico. Vamos a habilitar todo el equipo para poder realizar este proceder. Vamos a tener hand sanitizer, vamos a tener guantes, vamos a tener un estetoscopio para poder después, posteriormente vamos a explicarle para qué va a servir este estetoscopio, que es solamente para verificar si hay aire en el estómago. Vamos a tener un vaso para que el paciente, si en este caso tiene algún fluido, tiene una expectoración o saliva que lo pueda expectorar, una jeringuilla para aspirar, para enchuflar y aspirar el líquido o el contenido gástrico. Vamos a tener una toalla absorbente. Vamos a tener una toalla absorbente. Y ya, una vez que tenemos el tubo nasogástrico, ya todo este material va a estar estéril en su sello, va a estar sellado en una envoltura estéril. Una vez que hemos explicado ya el contenido del equipo, entonces procederemos a lavarnos las manos con hand sanitizer, con la técnica y vamos a explicarle el proceso al paciente. Vamos a identificarnos. Yo soy el enfermero. Buenas tardes. Yo soy el enfermero que va a realizarle el proceso. Vamos a insertarle una sonda nasogástrica. Esto es muy importante explicarle al paciente que esto no duele, para que el paciente se sienta tranquilo, relajado. Vamos a proveerle privacidad al paciente, confort, y explicarle el procedimiento y la importancia que tiene el procedimiento. También vamos a verificar
la identidad del paciente, si tiene alergias. En el caso se va a verificar en la manilla que va a estar en su muñeca si tiene alergia, y verificar el nombre del paciente por la manilla, preguntándole también. Existe otra forma, como es preguntándole la fecha de nacimiento. Una vez que ya hemos explicado al paciente el proceder, en este caso vamos a colocar al paciente en una posición de Foley alta para que no haya, en este caso, para evitarle el riesgo de una broncoaspiración en el momento que estemos pasando el. Vamos a poner una toalla absorbente para evitar que el paciente tenga vertimiento de fluido. Vamos a hacer un estimado de los orificios nasales para ver para ver si la sonda puede pasar por los orificios nasales. Se va a usar, vamos a usar una linterna, y con la linterna vamos a observar, vamos a pedirle al paciente que abra la boca. Observamos la cavidad bucal y los orificios nasales en busca de tumoraciones, pólipos, heridas. Vamos a buscar cualquier elemento que nos hable a favor de una obstrucción que nos impida el paso de la sonda. Vamos también por mediación de los datos que van a estar en el récord del paciente, buscar si el paciente tiene antecedentes de cirugías en la nariz, o si tiene enfermedades que puedan imposibilitar el paso de la sonda. Ya una vez que ya le hemos explicado todo esto al paciente, vamos a ponernos los guantes. Ponemos los guantes. Vamos a preparar el tubo nasogástrico. Es importante aplicarle un lubricante al tubo nasogástrico, y vamos a explicarle al paciente que es un procedimiento sencillo, que no duele, para que el paciente se relaje. En este caso, si el paciente manifiesta agua en los ojos, se le explica que es un proceso normal. Solamente vamos a darle oseatorunda para que el paciente seque sus ojos. Si en el caso de que vamos a preguntarle al paciente cuál es la preferencia para pasarle el tubo nasogástrico, y si en una parte haya resistencia, pues podemos cambiar hacia la otra fosa nasal. Es muy importante, antes de introducir este tubo nasogástrico, medir. Vamos a medir el tubo, vamos a medirlo desde la nariz hasta el pabellón auricular, y de este hasta el apéndice sifoide. Vamos a marcar esa distancia con un charting para saber cuál es la distancia de. Vamos a orientar al paciente
que en el momento que vamos a ir pasando la sonda, el paciente haga una inspiración y se relaje. Y es muy importante que cuando la sonda se vaya introduciendo en la nariz, inclinar el paciente hacia adelante y agachar el mentón. Vamos a ir poco a poco, vamos a pedirle al paciente, al cliente, que inspire y inclinar la cabeza hacia adelante. Vamos a pasarle suavemente, vamos a ir introduciendo la sonda. Es muy importante, recuérdese, untar cierta cantidad de lubricante dentro en la parte anterior de la sonda. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos si la sonda está dentro de la cavidad del estómago? Existen varios métodos, pero los métodos más utilizados es, después que ya la sonda esté insertada, vamos a aspirar el contenido de la sonda, aspiramos, y ese contenido vamos a verterlo en un recipiente y vamos a hallar el pH. Esto se ve por la coloración del contenido gástrico. Si la coloración es muy amarillenta, entonces el pH es ácido y quiere decir que que supuestamente está en el interior del estómago. Otra forma para verificar si la sonda está en el interior del estómago es, vamos a enchuflar 20, entre 5 y 10 ml de aire en el exterior de la sonda gástrica. Vamos a enchuflar el aire y auscultar si el ruido de aire se nota en el estómago. Auscultamos si el ruido de aire se nota en el estómago. Esas son las formas más comunes para confirmar que la sonda está dentro de la cavidad. Existen hospitales que son más costosos, que al cliente se le puede practicar un rayo X de estómago y ver si la sonda está insertada. Ya una vez que hemos insertado la sonda, procederemos a fijar la sonda, o sea, la parte que está externa, la fijamos con un tape en la nariz, siempre excepcionando de no apretar mucho el tape que pueda obstruir las vías. Y otro extremo vamos a fijarlo en la ropa del cliente para evitar que quede suelta la sonda. Vamos a evaluar, vamos a hacer un estimado de la región de la nariz. Vamos a evaluar, a preguntarle al paciente cómo se siente, y una vez ya evaluado el paciente, vamos a retirarnos los guantes. Vamos a retirarnos los guantes, descartarlos, y vamos a dejar al paciente cómodo
y seguro. Nos vamos a lavar las manos y vamos a documentar todo en el registro médico de el paciente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a documentar? En este caso, cómo fue la técnica aplicada, si hubo algún impedimento, si hubo alguna alteración en el momento de, pasar la sonda, si hubo, en este caso, las secreciones aspiradas, la coloración de las secreciones aspiradas, la cantidad de las secreciones aspiradas y si el paciente tuvo algún inconveniente. En cuanto a las implicaciones de enfermería, es muy importante cerciorarse de que la sonda nasogástrica esté ubicada en el lugar que corresponde, en este caso en el estómago. Es muy importante también incentivar el aseo de la cavidad oral, explicarle al paciente que es muy importante mantener la higiene de la cavidad oral del paciente para que evitar complicaciones como sepsis de las estructuras de la cavidad oral. Aquí todo.